de lo que vamos a hablar es del ciclo de vida, es decir, de la reproducción de las plantas, de la parte de reproducción sexual. Porque como ustedes ya saben por la vida, no por estudiar biología, las plantas se pueden reproducir simplemente rompiendo un pedazo, sacando un gajo de una planta, con esa totipotencialidad que tienen muchas de las células vegetales, que se pueden transformar de células de parte de la raíz en células meristemáticas, y de ahí sacar raíces, tallos. Es decir, si uno corta una planta, el ñón puede transformarse por multiplicación celular en raíces, y uno puede tener otra planta, ¿sí? Puede hacer plantas de gajos. Eso es una manera de reproducirse, que utilizan las plantas normalmente en la naturaleza, y bueno, y los humanos lo utilizamos como un mecanismo de reproducción. Pero lo que vamos a ver es la reproducción sexual. La reproducción sexual, lo que implica en los seres vivos, como un concepto muy general, pero es muy general por cuestiones muy concretas, que quizá se puedan dar cuenta ustedes después de haber estudiado meiosis, y si no se dan cuenta todavía, empiecen a pensarlo, a tratar de juntar lo que saben de la meiosis. ¿Qué es la meiosis? A ver, les tomo examen. Cuando hablo de la meiosis, ¿a qué me estoy refiriendo? Alguien que salve el grupo. Mitosis, meiosis, ¿a qué le suena? ¿Ya lo vieron? No, no lo vieron todavía en la teoría, ¿no? ¿Vieron ese tema? ¿Vieron célula? Sí, sí, lo vimos. Bueno, ¿y qué era la mitosis? La mitosis no es la división celular. Yo no, la verdad es que no escuché muy bien Bueno, eso. eso, la mitosis es el mecanismo, empiecen a estudiar, porque si no se va a acumular mucho, no es tan sencillo esto. No es química orgánica, pero hay que estudiar un poco. Sí, estamos haciendo lo que podemos, profe, realmente. Es muchísimo. Incluso la parte de los viernes me mató a mí, la teoría me parece un montón. Así que empecé por ahí. Sí, pero eh, Son muchos conceptos es que mucho, jamás. pero tampoco. ¿Están cursando alguna otra materia ustedes? Sí, estamos haciendo varias más. Estamos Ah, bueno, sobreviviendo al cuatrimestre como se puede. está bien. Bueno, mitosis y meiosis son dos mecanismos de división celular. Recuerden que los seres vivos multicelulares crecen y llegan a ser multicelulares a partir de la primer célula, que es el cigoto. ¿Sí? Entonces, una gameta, eso por saber, digamos, de la vida. Un espermatozoide, que es una gameta en el hombre, ¿no? Un animal, pero en el hombre. Una gameta masculina se junta con una gameta femenina, en el caso del ser humano es el óvulo que está en los ovarios de la mujer, y la unión de esas dos gametas produce una célula, cigoto se llama, que no es decir, que tiene el material genético, la mitad del padre y la mitad de la madre. Entonces, es como una combinación de información de genes de la madre y genes del padre, es algo nuevo. El hijo no va a ser ni idéntico al padre ni idéntica a la madre, va a ser como una mezcla, digamos, y esas primeras células cigoto se empieza a dividir por mitosis, es decir, da células idénticas. Todas las células de nuestro cuerpo son idénticas, genéticamente, obvio, porque no es lo mismo una célula nerviosa que una célula epitelial, pero dentro de su núcleo tiene la misma información genética. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es algo, aunque no sepan nada, empiezan a prestar atención y aprovechar el tiempo de las clases. ¿Mm? Es decir, un espermatozoide tiene la mitad de información genética con respecto a todas las células del hombre que forma ese espermatozoide. Y un óvulo también, la mitad. Cuando se juntan, se repone toda la información genética de un ser humano, pero es una combinación del padre y de la madre.
Esto que les estoy diciendo así tan cualitativamente, hay que verlo con detalle, implica que en la reproducción sexual los hijos no son idénticos a los padres. Y esto tiene como importancia en los seres vivos que genera variabilidad genética. Nosotros tenemos una población de seres humanos que somos variados genéticamente, dentro de un margen, obvio, todos tenemos 2 brazos, 2 piernas, una nariz, 2 orejas, pero no la misma nariz, las mismas orejas, etc. En cambio, si yo le saco un pedacito, nosotros no nos podemos reproducir los seres humanos si no es sexualmente, no tenemos otra. Ahora, en una planta es normal la reproducción asexual. Entonces, una plantita que se formó a partir del gajo de la planta madre, por darle un nombre, es genéticamente igual a la planta madre. ¿Se entiende? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Bueno, entonces, todo esto es para resaltar el hecho de que la reproducción sexual es importante para tener poblaciones de la misma especie, pero donde hay variabilidad genética. No son todos los individuos iguales. Y eso es muy importante para la evolución biológica. Pero bueno, ese tema hoy no lo vamos a tocar. Y creo que nunca. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo las plantas se reproducen sexualmente. Los órganos no se llaman órganos. Perdón, Ana. La parte, ¿cómo lo llamo si no le digo órgano a la flor? Decime algo, Ana. Estructura. Estructura, bueno. La flor, digamos. La estructura flor, ahí es donde... Estructura reproductiva, le puedes decir, Beatriz. Bueno, sí, estructura flor quedaba feo, ¿no? Estructura reproductiva, alias flor, es la parte de una planta angiosperma, que es las plantas que estamos viendo especialmente, donde se producen las gametas masculinas, las gametas femeninas, y se produce lo que se llama reproducción sexual en plantas. ¿Eso más o menos entiende el concepto general? Si yo les pregunto, ¿dónde se produce la reproducción sexual de las plantas? ¿En qué parte de las plantas? ¿Qué me van a decir? Quiero escuchar el coro. En la flor. La flor. Muy bien, alumnos, muy bien. Eso para ver si están despiertos, si están ahí. Bueno, entonces, pero eso es como el final del cuento de hoy. Ustedes tendrían que saber que una de las características del reino plantas, donde hay muchos grupos, varios grupos importantes, uno de esos grupos son las plantas con flor, o las angiospermas, que son las que estamos viendo con más detalle. Pero además de angiospermas, hay otras plantas que también pertenecen al reino de plantas, y todos esos grupos, que ahora les voy a contar cuáles otros, así de manera muy general, todos los organismos que están dentro del reino de plantas, se dice que tienen un ciclo de vida, como ven en el cartel, haplodiplonte. Bueno, entonces vamos a ver qué significa un ciclo de vida haplodiplonte. Que ustedes, para caracterizar el reino plantas, una de las características, ciclo de vida haplodiplonte. Muy bien, bueno, veamos qué es. ¿Cómo se imaginan que es el... A ver, ¿qué les sugiere diplonte, diploide, aplonte, haploide? ¿Les dice algo de lo poco que han estudiado biología? No es que hay una mezcla, digamos, de cromosomas por haploide, que es un N, y diploide 2N, digamos. Claro. Es lo único que se me ocurrió. Por ahí anda. Y eso lo estudias cuando estudias meiosis. ¿Mm? Mitosis es la división celular, donde si
si hay un organismo, por ejemplo, si hay un organismo que tiene 20 cromosomas en total, cuando se divide por meiosis, nos va a dar células de la mitad de cromosomas el número anterior. Es decir, y eso significa, es decir, un organismo diploide es un organismo que tiene pares de cromosomas homólogos. Un par de cromosomas, es decir, pares de cromosomas, par saben lo que es, pero ¿qué son cromosomas homólogos? Son cromosomas, ¿se ubican lo que son los cromosomas? ¿Dónde está la información genética? Sí, sí. Los cromosomas son donde está la información genética, que cuando la célula no se está dividiendo, están todos desarmados. Ahora, cuando se está por dividir, ahí aparecen los cromosomas. Aparecen, se forman, pero en realidad el material con el que se forma ya está en forma de cromatina antes de la división. Entonces, cuando se está por dividir, se forman los cromosomas. 23 pares tiene el ser humano, es decir, 46. Cuando se produce la meiosis en el testículo de un hombre, se forman células que se llaman espermatozoides y que tienen 23 cromosomas cada espermatozoide, la mitad. Pero no cualquier mitad, un representante de cada par de los homólogos. Y los homólogos, ¿qué son? Cromosomas parecidos en su forma, parecidos en el tipo de información, es decir, si en un cromosoma está la información para color de ojos, en el homólogo también. Lo que pasa es que la información en un cromosoma puede ser ojos claros y en el otro ojos oscuros. Por lo tanto, es decir, esa persona tendrá ojos oscuros porque el ojos oscuros gana. Ahora, también puede pasar que en un cromosoma tenga color claro y en el otro también. Es decir, los cromosomas homólogos tienen información parecida, pero no necesariamente idéntica. Y de manera general, nunca un cromosoma homólogo es idéntico al otro. Y por otro lado, lo que tienen que saber de cromosomas homólogos, que un individuo heredó un cromosoma homólogo de la madre y el otro del padre. Entonces, cuando a partir de los cromosomas de un hombre, los 46 cromosomas, una célula que está ubicada en el testículo, ¿no? Ahí se produce la meiosis, en el caso del hombre. Sufre meiosis, entonces ahí da células de 23 cromosomas, uno de cada par. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno. Entonces, lo mismo pasa en una célula diploide de la mujer, supónganse. Entonces se forma el óvulo, que tiene 23 cromosomas, y bueno, y después se juntan, si hay suerte, y dan un cigoto de 46 cromosomas. Bien, ahora, en el ciclo de vida de un hombre, digamos, de un animal, para hacer una mayor generalización, ¿cómo es la mayor parte del tiempo ese individuo? ¿Es haploide o diploide? ¿Cómo son las células de los seres humanos? ¿Haploides o diploides? ¿Tienen 23 cromosomas, uno de cada par, o 46? 46. Bueno, Diploides. eso es ser diploide. Tener pares homólogos. ¿Y en qué momento? ¿Cuáles son las únicas células haploides de un animal? ¿Las sexuales? Claro, las gametas. Los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer. ¿Está bien? Entonces, como en los animales, esto que pasa en los seres humanos, pasa también en el reino animal en general, con distintas características, pero hay una cuestión común. El ciclo de vida de los animales es diploide.
¿Por qué? Porque el organismo es diploide todo el tiempo, y lo único que tiene haploide son las gametas, pero que esas gametas no se dividen por mitosis y dan algo haploide que después por algún mecanismo se transforma en diploide. Es decir, los animales son diploides. En algún momento hay una meiosis para recombinar genes. ¿Está bien? Es decir, llamamos ciclo de vida diploide en un animal porque las células de ese animal son diploides y lo único haploide que hay en el ciclo de vida es desde que nace hasta que genera otro organismo, ¿no? Son las gametas. Que las que no se usan se mueren. No hay división de gametas, no se reproducen las gametas. Los espermatozoides que no llegan a buen puerto mueren. Y son la mayoría, obviamente. Y los óvulos también. Bueno, eso es en los animales. Ahora, ¿pero qué pasa? En las plantas estamos diciendo que una de las características es el ciclo de vida es haplodiploide. Quiere decir que las plantas son haploides, son diploides, un tiempito y otro tiempito haploides. Vamos a ver cómo es esto. A ver si puede. Ahí. ¿Ven? Sí, sí. Sigue oyendo, ¿no? Bueno. No sé si ustedes conocen los musgos. Seguramente sí. ¿Conocen estos organismos que son como alfombritas que crecen en lugares muy húmedos y a veces les salen unas especies de palitos morados o marroncitos? ¿Alguna vez los vieron? Sí, musgos? Bueno, vamos a ver, los musgos son plantas que corresponden a un grupo que se llama briofitas. Estas plantas tienen mucha menos complejidad que las angiospermas que estamos viendo. Por ejemplo, no tienen xilema o floema, son tejidos, es decir, hay mucha diferenciación, pero no hay mecanismos, es decir, tejidos tan complejos como en las angiospermas, y tienen, es decir, como miembros del reino plantas, tienen un ciclo de vida haplodiploide. Vamos a ver cómo es esto. Acá tenemos lo que sería el musgo, que ustedes, esta es la parte que más se observa. Hay gente que por ahí nunca prestó atención de estos palitos que cada tanto le salen a los musgos, como una especie de capsulita. No sé si alguna vez lo vieron. Seguro que se cruzaron con eso, pero por ahí no prestaron atención. Bueno, tenemos, a esto lo llamamos gametofito. Vamos a empezar por acá. ¿Qué es el gametofito? Bueno, perdón, vamos a empezar por el esporofito, que es más fácil. Este palito, con esta capsulita, se llama esporofito. ¿Está bien? Esporofito porque va a producir esporas, en principio. Ahora, les cuento que este esporofito, las células que forman esta estructura, son diploides, 2N. Dentro de esta cápsula, aquí adentro, algunas células sufren meiosis. Es decir, una célula que tenía, no sé cuántos, pongámosle 20 cromosomas, una célula diploide de 20 cromosomas, sufre meiosis y da células de 10 cromosomas. ¿Cómo se llaman las células que tienen un representante de cada par? Haploides. Haploides, son células haploides. Estas células haploides se desarrollan formando una gruesa capa externa, una pared celular externa muy fuerte, muy sólida, muy dura, y forman lo que se llaman esporas. Las esporas son estructuras que adentro tienen una célula haploide y que tienen una pared muy
muy fuerte, muy resistente, y resisten mucho tiempo, flotan en el aire, se desparraman por el ambiente, y cuando esas esporas encuentran un lugar húmedo, apropiado, y ciertas condiciones de temperatura también, germinan. Es decir, empiezan a dividir y empiezan a dividir. Si forman lo que se llama un talo, una estructura, que es cómo son las células de lo que se va a llamar gametofito. ¿Cómo serán? Haploides. Haploides, se divide por mitosis. Ese gametofito, es decir, este era el esporofito, que da esporas, ¿está bien? Gametofito lo llamo, entonces, ¿qué se imaginan que se van a producir ahí? Perdón. Un momento. Mientras tanto, piensen. No, nada. Bueno, estoy dando clase con el micrófono abierto. Bueno, entonces, ¿qué se imaginan que va a producir un gametofito? Es decir, haciendo una adivinanza por su nombre, ¿no? Gametas. Si el esporofito, gametas, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Este gametofito va a crecer. Yo ahí tengo una barra que me impide ver, pero ustedes lo ven, ¿no? A los rizoides del gametofito, no son hojas, pero algo parecido a hojas, bueno, son células que tienen cloroplastos, es un organismo que hace fotosíntesis, ¿no? Que de esa manera se alimenta el gametofito, y en determinados lugares del gametofito se van a diferenciar células, es decir, todo esto es mitosis, pasamos de esta única célula de la espora hasta esta estructura por divisiones mitóticas. Todas las células tienen igual número de cromosomas y son haploides. Algunas de esas células haploides se van a diferenciar y van a formar gametas femeninas dentro de una estructura que se llama arquegonio. Esto es parte del gametofito. En algunos lugares del gametofito se van a hacer esas copitas y adentro se va a diferenciar una célula, y esa célula es la ovocélula. En otra estructura, en el mismo gametofito, se van a diferenciar, y ahí es más evidente la diferenciación, van a transformarse en espermatozoides, es decir, hay células que van a desarrollar un flagelo y van a tener forma de espermatozoides, como los espermatozoides animales, y esos espermatozoides van a salir de esta estructura en copita, que se llama anteridio, van a nadar por películas de agua. Esto todo ocurre en lugares muy húmedos, es decir, aquí esta reproducción sexual de las plantas no está totalmente independizada del agua. Van a ver que en otros grupos esto ya es independiente, que es una de las características de las angiospermas, por ejemplo, poder vivir, reproducirse en lugares incluso muy áridos. Entonces, los espermatozoides que se forman, las gametas masculinas que se forman acá, nadan y fecundan la ovocélula que está en el arquegonio. Todo esto está ocurriendo en el gametofito adulto. ¿Qué pasa entonces? Si se forma un cigoto, hay fusión de gameta masculina con femenina, tenemos una célula diploide. Esa célula diploide, por mitosis, va a empezar a crecer, digamos, y va a dar el esporofito, y así cerramos el ciclo. ¿Me siguieron? ¿Vamos de nuevo? Acá tenemos un esporofito 2N.
Dentro de la cápsula hay división meiótica, entonces se forman células haploides, que se recubren en una gruesa capa y son lo que llamamos esporas. Las esporas, algunas nada, permanecen por ahí, mueren, y otras germinan. Germinan quiere decir que esa única célula se empieza a dividir por mitosis y da células haploides, que van formando un gametofito adulto, y en ese gametofito, en algunas regiones, se producen estructuras donde se diferencian gametas masculinas, que son flageladas y las llamamos espermatozoides, y en otras zonas estructuras que diferencian células que son gametas femeninas. Se produce la fecundación, se genera una célula diploide que por mitosis va a generar un esporofito. Bueno, este es el ciclo haplodiploide. Acá se ve claramente las dos fases, la haploide y la diploide. ¿Cuál sería la haploide? Bueno, a partir de la formación de las esporas, que son haploides, acá hay toda una fase que el talo de esta planta es haploide. Cuando se produce la fecundación, el talo, que no es digamos, es bastante dependiente, porque el esporofito no crece en otro lugar. Usa como base el gametofito. Pero esta estructura es diploide. Y eso es lo que llamamos ciclo de vida haplodiploide. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, por ahora. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a pasar a otro grupo de plantas que también es muy conocido por ustedes, que son los helechos. El nombre, digamos, el grupo que incluye a estos helechos, que son los más comunes, y a otros por ahí no tan comunes, pero todos están dentro del grupo de los helechos, por motivos que, bueno, que ahora no vamos a contar. ¿Cómo es el ciclo de vida de un helecho? Bueno, los helechos, vamos al ciclo de vida, lo que vemos acá, lo que más conocemos nosotros, y es prácticamente lo único que conocemos, es el esporofito, que ustedes habrán visto que tiene un tallo, un rizoma, del que salen estas hojas muy grandes, bueno, son variadas según la especie, y en estas hojas seguramente alguna vez habrán visto unas estructuras en general por debajo, por el en vez de la hoja, que son como marroncitas. ¿Alguna vez las vieron? A ver si tengo... No. ¿Vieron los helechos, esas estructuras que tienen? No se ven muy bien acá. Qué pena. Acá, es decir, toda una filita como... Son variadas, ¿no? Pero en muchos son como especies de circulitos. Por ejemplo, este helecho les cuento. Esto uno lo ve como algo marroncito. Pero acá, esta es la parte de la hoja, ¿no? Y acá hay una especie como de escudo, de escudito, y por debajo hay estas estructuras que se llaman esporangios. ¿Por qué se llamarán esporangios? Que generan esporas. Muy bien. Entonces, ¿y cómo van a generar esporas a partir? Esto es diploide. Toda esta estructura, la que conocemos, el helecho, es diploide. Todo esto es diploide, todo se produce por mitosis, ¿no? Va creciendo. Y todas estas células son diploides. ¿Y qué tiene que pasar dentro de esto que llamamos esporangio para tener esporas haploides? ¿Qué va a pasar acá adentro? Meiosis. Meiosis, acá lo dice, esporangio 2N, en su interior se forman esporas por meiosis. Acá va a ocurrir la meiosis,
y de aquí van a salir las esporas. ¿Esto qué sería en el ¿cómo se llama? La meiosis, en los musgos, ¿dónde ocurría? Esto, ¿se acuerdan? La Este es el cápsula, sí. esporofito, claro, y acá sería el esporangio, dentro de esta cápsula. Acá, todo esto es el esporofito, y este es el lugar, en cada uno de estos se producen meiosis que producen esporas. Entonces, estas esporas pueden o no germinar, y forman un talo muy chiquitito, de milímetros, que generalmente nadie los registra. ¿Esto alguna vez vieron un gametofito de helecho? Una especie de corazoncito verde que vive por debajo de los helechos. Lo que pasa es que los helechos tienen una reproducción asexual enorme. Este tallo subterráneo avanza y puede inundar todo un... Yo tengo una casa en Villa Gesell donde hay una especie de bosque de helechos que va avanzando, por reproducción sexual, ¿no? Por estos rizomas que van avanzando por debajo de la arena prácticamente. Bueno, entonces acá tenemos un gametofito, es decir, esporas. Mitosis nos dan una estructura haploide, que es el gametofito, que es muy pequeño y que todavía sigue siendo bastante dependiente del agua. Es decir, crece en lugares muy húmedos, obviamente no tiene ni xilema, ni floema, ni nada que sean estrategias para vivir en lugares que no sean húmedos o medio inundados inclusive. Bueno, y además, acá en este gametofito están los arquegonios y los anteridios, es decir, los lugares en donde se van a diferenciar gametas femeninas y gametas masculinas. Acá, no sé si está en el dibujito, yo no... Ustedes ven, una pregunta, ¿acá ven esto? Porque a mí me lo tapa una barra llena de controles. ¿Qué hay acá? Sí, nosotros lo vemos bien a la diapo. Sin nada, bueno. Ese es el anteridio. Y ahí muestran gametas masculinas. Hay un dibujito, Ana, de gametas masculinas. Sí. Sí, ahí se ve que están saliendo. Bueno, entonces esas gametas masculinas que necesitan agua, porque son flageladas, como espermatozoides, van nadando, igual que pasaba en los musgos, a fecundar la ósfera que está en el arquegonio. Si esto ocurre, de nuevo se produce una célula 2N, un cigoto, que por mitosis va a desarrollar acá algo mucho más evidente, conspicuo, que es todo este cuerpo del helecho, que es el esporofito. Entonces, resumiendo, en el helecho, la parte de vida haploide, ¿cuál es? El esporofito y la esporangio. El esporofito es diploide, háganse esta norma, el esporofito es lo que va a producir esporas, pero es diploide. Entonces, para producir esporas tiene que haber en algún lugar, que es el esporangio, es decir, es así, esporofito se diferencia una estructura esporangio, es el que forma esporas. Y eso, y como el esporofito es diploide, por meiosis produce esporas. Las esporas se multiplican y dan un gametofito, que en algún lugar va a diferenciar gametangios, que serían el arquegonio y el anteridio, esto,
son los gametangios. Esas estructuras van a diferenciar, pero ahí no es, digamos, ahí se mantiene el número cromosómico, la haploidía. Es decir, el gametocito es haploide y va a producir gametas también haploides. Lo que pasa es que las células de este gametofito no son iguales ni a la ósfera ni a los espermatozoides, digamos. Hay una diferenciación celular, hay algunas células que empiezan a tener cambios y se transforman en los arquegonios en ósferas y en los anteridios en espermatozoides. Se produce la fecundación, necesita una película de agua por lo menos para que ocurra, porque el espermatozoide tiene que nadar, tiene que llegar a la ósfera nadando, y cuando se produce el cigoto, ahí por división mitótica se desarrolla el esporofito, que es lo que conocemos del helecho. Bueno, este es el otro ciclo de vida que tienen que saber. Y ahora viene el ciclo de vida de las angiospermas, que es mucho más complejo porque es menos intuitivo, digamos. Las plantas, las angiospermas, como plantas que son, también tienen un ciclo de vida haplodiploide, pero es la parte haploide, que es la parte del gametofito, la parte haploide de acá es esta parte. En los helechos prácticamente no vemos este corazoncito de milímetros, no vemos los espermatozoides, obviamente que no los vemos, los anterozoides que nadan hacia el óvulo, toda esta parte casi no la vemos, pero existe, créanme, y está claramente, y es independiente, digamos, tiene vida independiente. Uno puede germinar esporas y tener en un lugarcito, en una macetita, muchos gametofitos. Y bueno, y en los musgos podemos ver, con un poco de prestando atención, los dos, la parte haploide y la parte diploide, inclusive todos en la misma estructura, que nos están indicando, sabiendo un poco, que tiene un ciclo haplodiploide. En cambio, en las angiospermas tienen un ciclo haplodiploide, pero la parte haploide está súper minimizada, reducida. Y ahora van a ver cómo. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto es muy difícil, así que por favor necesitan despiértense, fúmense un pucho, tómense un café. Digo, porque si prestan atención después es más fácil para estudiar, ¿no? Bueno, empiezo, Tenemos la estructura reproductiva, alias la flor, que vamos a estudiar esto con una flor tipo, donde, como ya les comentó Ana, hay varios ciclos. La parte, digamos, de afuera para adentro, tenemos sépalos, se llaman estos, que forman el cáliz. Los pétalos forman la corola, y después empiezan, estas son hojas modificadas, ¿no? Tanto los sépalos, los pétalos, y también estas estructuras reproductivas, que son los estambres, la parte masculina, y lo que se llama androceo, que es la parte femenina. El gineceo. Ay, me falla el dedito. Ahí está. Entonces voy a desarmar esta flor, y acá tenemos el gineceo, la parte femenina. Esta parte, que se puede ver en muchas flores, más grandes, más chicas, de formas variadas, pero podemos analogarla a una especie de botellita, donde tiene una boca que se llama estigma, un cuello, normalmente bastante largo, que se llama estilo, y la parte más gordita, que se llama ovario.
Bueno, ese es el gineceo. Después está el estambre. El estambre está formado, lo macroscópico, es macroscópico, está formado por un filamento, seguramente ustedes habrán visto alguna vez en una flor estambres, un filamento y unas especies de cajitas que se llaman tecas y que están de a pares y forman lo que se llama una antera. Entonces, vamos a ver qué pasa, es decir, qué pasa en cada una de estas estructuras. Vamos a empezar por la parte masculina, que es más fácil. Tenemos en la antera, dentro, lo que serían estructuras que se llaman microesporangios. Es decir, todo esto, perdón, la planta con sus hojas, todo lo que estuvimos estudiando, de tallo, raíz, hoja, flor, fruto, todo eso es el esporofito, es decir, la parte diploide de las plantas, de las angiospermas. Por lo tanto, todas las células que forman esas estructuras son diploides. ¿Está bien? En las anteras, en unas estructuras que se llaman microesporangios, van a haber células madres de las microesporas, células 2N, que van a sufrir meiosis. Y van a dar granos de polen, van a dar células haploides cubiertas de una gruesa capa. Después vamos a ver qué son estos granos de polen, ¿no? Estos, digamos, acá se empieza a complicar. Este microesporangio da microesporas, pero la microespora en los otros ciclos, ¿no se acuerdan que daba? Una espora, perdón, no una microespora. ¿Se acuerdan? Vamos a tratar. Yo, en este que es el más fácil como referencia, yo acá tengo una espora, perdón, es muy sensible en mi computadora. Estas son las esporas, ¿no? Que se formaban el esporofito. ¿Y qué daban las esporas? Fíjense. ¿Las dos gametas? No, las gametas falta. Una cosa son esporas y otra cosa son gametas. Las dos son haploides, pero una espora, por mitosis, daba... ¿Ven el dibujito? La célula haploide. La espora es una célula haploide con una gruesa capa, que sufre, ahí dice germina. ¿Qué significa? Que crece. Para crecer, ¿qué tiene que pasar? Acá tenemos una espora que es una célula haploide. ¿Y acá qué tenemos? Lean. ¿Qué tenemos acá? ¿Ven mi flechita? El gametofito, adulto. El gametofito. Es decir, esta única célula se dividió y dio una estructura, como la que están viendo, que tiene muchas células. Si no, no la veríamos. Eso es algo que uno lo ve macroscópicamente. Miles de células forman ese gametofito, pero todas son haploides. Y esto es lo que hace que digamos que hay un ciclo haplodiploide. ¿Está bien? Yo puedo seguir hablando, pero si nadie entiende nada, no sé. Yo les pido que presten un poco de atención, porque aunque no sepan nada, es cuestión de hacer un esfuerzo mental. Y yo entendí, profe, lo que no sabía era que apuntabas con la relación con la angiosperma. O sea, que viste que el No, polen... bueno, pero yo lo que te quiero decir acá, lo que estamos, a ver si entienden. Decimos que las plantas tienen un ciclo de vida haplodiploide. ¿Qué significa eso?
que una planta, un animal, es diploide toda su vida. Y lo único que tiene haploides son las gametas, que si no se juntan para dar un organismo diploide, un hijo, mueren. ¿Está bien? Entonces a eso se llama ciclo de vida diploide de un animal. La planta se complica, es haplodiploide, porque el musgo es haploide, y de haploide se transforma en algo diploide que por meiosis de esporas haploides que dan una estructura haploide que da gametas que se juntan y da una estructura diploide. Entonces, en un musgo tenemos una parte diploide que se llama esporofito y una parte haploide que se llama gametofito. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, sí. Como que una etapa Bueno. primero es gametofito y después es esporofito. Esporófito. ¿No? Hay Como etapas de la vida son. Hay una, digamos, no es lo mismo. Ciclo a veces confunde, porque en realidad es en el tiempo. Vos tenés un gametofito que genera un esporofito, tenés una estructura haploide que genera una estructura diploide, y esta estructura diploide va a generar una haploide, pero otra, no la misma, obvio, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, hay alternancia de generaciones. Vos acá las tenés las dos juntas, pero hay musgos haploides y hay musgos diploides, porque esto es musgo y esto es musgo. Claro, son como etapas de que va transcurriendo. Como etapas. Primero Claro. es como si fuera, primero es chiquito, un nene, y después se hace adulto, y de ahí es haploide, diploide, digamos, y genera un hijo, digamos, yo lo veo así, como verlo en nosotros, verlo en la planta. La analogía ahí no estuvo muy buena. Es como si vos tuvieras, como si es decir, por ahí esto confunde más, pero es como si los seres humanos fuéramos diploides y de golpe damos organismos haploides que después van a dar diploides. Nosotros, los animales son siempre diploides. En cambio, las plantas esto es haploide y genera una estructura diploide. Bien, los helechos se ven más claramente, digamos, en realidad. Si yo tengo, esto es el helecho diploide, y esto también es helecho, aunque ustedes, es decir, poca gente los ha visto, esto es helecho haploide. Entonces, este organismo tiene alternancia de generaciones. Es haploide y es diploide. Una generación da la otra y la otra da la otra. ¿Entiende? En cambio, yo soy diploide y mi hijo es diploide también. Y mi hijo, cuando tenga hijos, va a tener hijos diploides. No va a haber organismos humanos haploides. ¿Entiende? Sí, te entiendo. Bueno. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno. Ahora, en las plantas con flor, todo es más, es decir, las plantas con flor pareciera ser que son diploides todo el tiempo. Pero en las plantas con flor, el grano de polen, y ahora vamos a ver por qué, se los digo como un título, el grano de polen es el gametofito masculino. Y unas pocas células que están dentro del óvulo, por acá, son el gametofito femenino. Entonces es así. Acá no hay esporas que salen al exterior y germinan en algún lado, no, eso no existe en las angiospermas. Lo que ocurre en las angiospermas es que dentro de estas anteras
algunas células sufren meiosis. Esas células dan lo que se llama una microspora, que no sale de la planta para nada, no sale de la antera, está ahí. Esa microspora se va a transformar en un gametofito masculino, que es un grano de polen. De la misma manera que en los otros ciclos, la espora da gametofito, femenino y masculino, digamos, da un gametofito. Acá, una espora ubicada en la antera, una célula madre, digamos, una microespora, producto de la meiosis que ocurrió en el estambre, en la parte delantera, da por mitosis un grano de polen. Ahora, síganme hasta ahí. Yo tengo, imagínense, dentro de la antera, una célula haploide rodeada de una gruesa capa, una pared gruesa. ¿Y qué pasa ahí? Ahora voy a pasar a otro. Esperen, no se vayan del. Les voy a mostrar del. Acá está. Bueno, esta es lo que yo les digo, la microespora, que estaba en el estambre, ¿se acuerdan? El estambre, esos filamentos con una especie de cajitas adentro, ocurren, es decir, se forman por meiosis estas estructuras. Estas estructuras, ¿esto qué es? Un núcleo N haploide rodeado por una capa con una vacuola. Esto por mitosis se divide en dos células, una que se llama vegetativa y otra generativa. ¿Y qué va a pasar? Esto vendría a ser el grano de polen, bueno, acá ya está maduro. Esto es lo que va a salir volando por el exterior y si tiene suerte va a llegar a la parte femenina de la flor, de la propia o de alguna otra de la misma especie. Si no, no pasa nada. Bueno, esta estructura y un poquito más es el gametofito masculino. Es la única parte haploide del ciclo. Es decir, sigue siendo un ciclo haploide, pero la parte haploide está hiperreducida. Son, en realidad, acá dos células y después, en la fecundación, vamos a ver acá, son 3 células. Eso es todo el gametofito masculino de las angiospermas. Cuando en los otros ciclos era una plantita o era un palito con una capsulita. Eran miles de células. Bueno, volvemos a ver si puedo seguir por acá. No, voy a volver a mi... Beatriz, una pregunta. Sí. Acá en las angiospermas, entonces, solamente el gametofito masculino es la parte haploide, ¿no hay ninguna otra parte haploide? Sí, falta el gametofito femenino, que ahora vamos. Y te hago una pregunta. Como vos explicaste al principio, en los animales, también la única parte haploide serían las gametas. ¿Cuál sería la diferencia entonces? La diferencia es que aunque sea un detalle, un grano de polen, perdón, un espermatozoide se produce en los tubos seminíferos del testículo, no importa, hay células de unos tubos que están dentro de los testículos que sufren meiosis y después esas células hijas haploides sacan, es decir, se diferencian, tienen
el flagelo, se transforman en espermatozoides, ¿no? Esos espermatozoides o fecundan una gameta femenina o se mueren. Normalmente se mueren. Ahora acá, el producto no es una gameta. El producto de la meiosis se lo denomina espora porque sufre mitosis, aunque sean muy poquitas, y a partir de esa mitosis se forma una estructura donde se genera la gameta. Entonces, ese producto de mitosis de células haploides es la parte haploide del ciclo. ¿Entendés? Es difícil, ¿eh? Ojo. Sí, sí, creo que entendí mejor. Es decir, lo que digo, que lo vas a entender y después te lo vas a olvidar. Esto hay que estudiarlo. Es decir, pero si vos lo entendés en algún momento, después me pueden preguntar. Es decir, en el caso de los otros, ustedes tienen que agarrarse del musgo, que es donde se ve claramente. Tenés un cuerpo con todas sus células diploides, genera células haploides que las llamamos esporas. Esas células que son independientes, cada espora es una célula haploide. Cada una de esas, por mitosis, te da un gametofito, que ahí no hablas de femenino masculino, ahí el gametofito es una sola estructura, y en ella, en algunas partecitas, digo, hablo en chiquito porque es chiquito, en algunas partes se diferencian gametas femeninas y en otras masculinas, en un mismo gametofito. Entonces, las esporas no se dicen microespora o macroespora, son esporas, que por mitosis dan gametofitos. Y en el gametofito tenemos gametas masculinas y femeninas. Todo eso es la parte haploide del musgo. En cambio, aquí la parte haploide de las angiospermas es el grano de polen, que son 2 células, no miles de células, 2 células, 2 miserables células. Y el núcleo generativo, va a tener una mitosis cuando llegue a venir a ser el gineceo, ahora les voy a mostrar, una mitosis, y uno de esas células van a fecundar, va a formar el cigoto. Es decir, el gametofito masculino de las angiospermas es el grano de polen, 2 células, una vegetativa y una generativa. Y en la parte femenina, el gametofito es un poquito más. Esto es lo que pasa acá, los granos de polen, lo que les conté. Ven que acá le ponen 2 puntitos a los granos de polen, que bueno, no muestran el detalle. Y en la parte femenina tenemos el gineceo. Abajo hay lo que se llama una estructura que se llama óvulo, que no hay que confundirse con lo que uno normalmente llama óvulo en los animales, en los seres humanos. El óvulo es lo mismo que la gameta en los animales, óvulo y gameta femenina es lo mismo. Acá el óvulo no, óvulo es una estructura multicelular y dentro, que si uno abre una flor, uno puede ver, son chiquitos pero se ven los óvulos, y dentro del óvulo hay una célula madre de la megaspora, es decir, una célula que sufre meiosis. Sufre meiosis, forma 4 células haploides y 3 se mueren y queda una sola célula haploide. Esa célula haploide, que se llama megaspora, vendría a ser la única espora que encontramos acá, que no sale al exterior, nada que ver con lo que uno normalmente piensa que es una espora.
esa megaespora sufre mitosis. Esto va a ser la única parte haploide de este ciclo, el producto de la mitosis de esa célula haploide. Ese gametofito femenino, es decir, una estructura formada por células haploides, se llama saco embrionario. Y acá tenemos una vista, sería el gametofito femenino de un angiosperma, es esto, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. Acá hay un error, ¿no, Ana? ¿Dónde? En el... Son 7 células y 8 núcleos. Sí, le falta un núcleo. Le falta un núcleo, ¿no? Sí. Bueno, ahora voy a mostrar. A ver, esto es el producto de la mitosis. Acá adentro, por un instante olvídense de esto. Acá había una célula haploide. Dentro del óvulo, una célula sufrió meiosis. Dio 4 células haploides. 3 se murieron, quedó una. Esa sufrió mitosis. Y la mitosis dio esto. Acá falta un núcleo. Después hay otra imagen que está bien. ¿Qué pasó? Se dividió primero 2 células, después 4 células, después, en vez de 8 células, dan estas 6 células y una séptima célula con 2 núcleos, que eso es lo que le falta acá. ¿Mm? Este es el gametofito femenino, producto de la mitosis de una espora, digamos, de una megaespora. Y esta célula va a ser la gameta femenina. ¿Mm? Entonces, volviendo a... Acá tenemos la parte femenina de la flor. Dentro de la parte gordita del ovario, de este gineceo, va a haber óvulos. Los óvulos son unas pelotitas brillantitas, pequeñas, y dentro de cada óvulo va a haber meiosis. Esa meiosis va a generar, ven, acá ponen las 4 células, no, acá son las 4 megaesporas, digamos. Estas 3 se mueren y esta sufre una división mitótica, se divide en 2 células, en 4 células, y bueno, y este es el saco embrionario que está, acá está bastante mejor que en la otra más grande. Son 3 células acá, 3 células acá, y esta célula con 2 núcleos. Esta estructura que está dentro de los óvulos que están acá, puede haber uno o muchos óvulos, depende de la planta, eso es lo que se llama, es el gametofito femenino, y en las angiospermas se llama saco embrionario. Bueno, entonces, hasta acá lo que tenemos es un grano de polen, gametofito masculino, y un saco embrionario, gametofito femenino. Nos falta el final de la historia, que es la fecundación. Los granos de polen pueden salir de las anteras, pueden volar, viajar por grandes distancias, y pueden también pegarse en el estigma de su propia flor. Eso es lo que se llama la polinización. Vieron que hay animales que son polinizadores porque llevan el polen que puede haber acá a otras flores a largas distancias, etc. ¿Qué pasa? Llega un grano de polen en la boca de esta botellita que es el gineceo, lo que se llama el estigma. Hay sustancias pegajosas, muchas veces los granos de polen quedan pegaditos por acá, y se habla de, es decir, el término germinan los granos de polen. Pueden sí o pueden no. Entonces, ¿qué ocurre? Un grano de polen empieza a formar lo que se llama un tubo polínico. Es una estructura, esto es dentro de la célula. Es como que la célula crece
y va penetrando en el estilo del gineceo, hasta llegar a lo que se llama la micrópila del óvulo, hasta acá, esta partecita. Y detrás del núcleo vegetativo, que es el que va formando el tubo polínico, es decir, el grano de polen está posado acá. Acá empieza a crecer. Por este tubo polínico van viajando las células generativas. ¿Se acuerdan que había dos células en el grano de polen? La vegetativa y la generativa. La generativa se dividió en dos y ahora hay dos células generativas. Y viajan por el tubo polínico. Llegan hasta el saco embrionario, este es el óvulo, este es el saco embrionario, esto de adentro, y acá llegan los dos núcleos generativos. Uno fecunda a la ovocélula y el otro forma parte, digamos, fecunda, podemos decir, a esta célula que tiene dos núcleos. Esto es lo que se llama, que es propio de las angiospermas, la doble fecundación. Es decir, por un lado se forma un cigoto 2N, y por otro lado hay un núcleo haploide que se une a esa célula con dos núcleos y forma una célula que se llama triploide, que tiene triplicado el número haploide de cromosomas. A ver si... Acá tenemos el saco embrionario, acá están bien los dos núcleos polares, el óvulo, y estas células que, bueno, se llaman sinergias antípodas, no importa. El núcleo generativo es el que cuando germina el grano de polen se divide en dos, y un núcleo va a unirse al óvulo para formar el cigoto, y otro va a unirse a esta célula para formar una célula 3N. Esta va a ser 2N, esto va a ser 3N, y bueno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Acá está más bonito. Acá están los granos de polen, ven que algunos intentan, pero uno logra la meta. Acá se produce la fecundación, un núcleo espermático con la ovofora forma el cigoto, y el segundo núcleo espermático con los núcleos secundarios, que son estos que están acá, forma un tejido triploide, que se llama, acá le pusieron albumen, pero también lo podemos llamar endosperma. Entonces, una vez que pasa la fecundación, ¿qué ocurre en el óvulo? ¿En qué se imaginan que se va a transformar el óvulo? A ver, si alguien tiene imaginación. En una semilla. Sí. Ahora, ¿el embrión dónde va a estar? El embrión de la nueva planta, ¿no? De esa nueva planta que va a ser una recombinación de la parte masculina con la parte femenina. ¿Ustedes cuando nunca hicieron la germinación en la escuela? Sí, hicimos. ¿Qué Yo sí. hicieron? Muy bien. No, pensé que por ahí no se hacía más. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la semilla? Sale una plantita de adentro, ¿no? Claro, las raíces y después un tallito. Claro, la raíz y la hojita, eso ya es la planta hija. Es producto
de la división mitótica de este cigoto, ¿no? Fíjense, acá tenemos una semilla. Acá tenemos, bueno, acá está más fácil. Acá tenemos el embrión. ¿Mm? El embrión va a ser, todo esto es el embrión, que ya son miles de células que acá que salieron del cigoto. Pero ese embrión va a estar dentro de un tejido que va a ser 3N, el endosperma, de esa célula 3N que se formó, se divide y va a dar muchas células 3N que forman lo que se llama el endosperma. Y por otro lado, el óvulo era tejido 2N de la planta madre. Entonces la semilla por fuera va a tener un tejido 2N, pero que no es el mismo 2N que el embrión. Es el 2N de la planta madre. Miren. Acá tenemos el óvulo, que todavía no pasó nada acá. ¿Mm? Un óvulo, acá adentro va a producirse el saco embrionario. Entonces acá ya va a haber tejido 2N de la planta madre y este saco embrionario. Ahora, cuando este saco embrionario sea fecundado, digamos, se produzca la fecundación, acá tengo. Acá le falta un núcleo, ¿no? Pero acá se va a formar el cigoto. Se llega el núcleo generativo de grano de polen, ¿no? Acá cigoto 2N. Acá endosperma 3N. Y esto, ay, perdón. Entonces vamos a tener un tejido 2N, cuando este cigoto sufra mitosis, un tejido 3N, cuando esto sufra mitosis, y todo cubierto por un tejido 2N, de la planta madre. Es decir, lo que les quiero tratar de mostrar es que la semilla, veámoslo acá macroscópicamente, esta semilla tiene un embrión 2N, y por fuera de ese tejido 2N un endosperma 3N, y por fuera un tejido 2N de la planta madre. Todo esto es la semilla. ¿Se entiende? En la semilla ya formada tenemos el embrión 2N, el endosperma 3N y el tegumento se llama, que es tejido 2N. Si uno tomara una célula de acá y la analizara, vería que es diploide. Si uno tomara una célula de acá y la observara los cromosomas, vería que es triploide. Y de acá vería que es diploide. Ahora, la información genética que tiene este embrión no es igual a la que tiene el tegumento, porque esto era el 2N de la planta donde se formó la semilla. ¿Alguien entendió? ¿Algo? Sí, se Sí, entendió. entendió. ¿Entendió? Y díganme, si no me deprimo, me suicido. Bueno, entonces, estos son los 3 ciclos de vida. Es la manera en que como una planta se reproduce sexualmente, digamos. Esto es conceptual. Después cada planta tiene sus estrategias. Como habrán visto, hay mucha heterogeneidad. Ahora, ¿qué pasa? Y esta es la parte que se viene ahora, para completar. ¿Dónde están normalmente las semillas? La idea, digamos, intuitiva, las semillas, ¿dónde encontramos semillas? En los En frutos. las frutas. En las frutas, claro, en los frutos, vamos a decir. La fruta es una palabra no botánica, sino culinaria. Hay frutos que no son frutas. Por ejemplo, un zapallo es un fruto que tiene semillas, ¿no? Y bueno,
Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora como segunda parte? Esta flor, cuando, imagínense que acá, en vez de un óvulo, acá está como si, bueno, imagínense que tiene un solo. Ese óvulo se transformó en una semilla. Y la flor, se le caen los sépalos a veces persisten, pero se le caen los estambres, los pétalos, el estilo, el estigma. Y esto, supónganse que estamos en una flor de durazno, esta parte de abajo, el ovario, que es lo que contiene los óvulos, que son los que se transformaron en semillas, en el caso de un durazno, un solo óvulo se transformó en una sola semilla, y el ovario que contenía a ese óvulo se transformó en el fruto. Es decir, la flor, si tiene la suerte de ser fecundada, se transforma en un fruto. Y ahora viene la clase de frutos. ¿Entendieron esta parte? Sí, sí. Bueno. Bueno, si quieren miren un poquito y hagan preguntas y después seguimos. ¿Cómo quieren hacer?